Del fanatismo a la barbarie, solo media un paso. Del fanatismo a la barbarie, solo media un paso. Con esta frase además le damos la bienvenida al sociólogo Francisco Coello. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, gracias a usted por estar acá con nosotros. ¿Qué analizan ustedes o qué lectura le dan a esa frase? Bien, lo que plantea Diderot ahí en esa frase es clave, ¿no? Es decir, cuando cualquier movimiento político, religioso o de cualquier otra naturaleza roza o se deja intoxicar por esa modalidad tan particular del comportamiento humano como es el fanatismo, Okay. bueno, la posibilidad de que vayamos a la barbarie, es decir, en el sentido de ausencia de civilización, ausencia de diálogo, la posibilidad de rebatir ideas y movernos en el mundo de la conversación, del diálogo, se pierde. Y bueno, yo creo que esa es la advertencia. Cuando tú de alguna manera te colocas en la posición del fanatismo, cualquier posición que tú puedas abordar desde el punto de vista democrático queda vaciada de contenido. Ahora, pero fanático es aquel que, digamos, inminentemente actúa con barbarie, con violencia, o esto se da por etapas, quizás. Sí, yo diría que se da por etapa, pero la posibilidad de que se pueda generar la violencia y que se justifiquen los medios para alcanzar el fin y que la violencia sea un medio válido, la historia no lo dice y la práctica cotidiana no lo dice. Ahora se va dando con etapa, hay personas que simplemente por sentir que hay pertenencia, que tengo un grupo que con el cual puedo comulgar con unos ideales, entonces yo siento que en ese grupo soy aceptado, soy reconocido. El Okay. problema está en cuando entiendo que nada más es ese grupo el que tiene espacio y el que debe ser tomado en consideración para buscar los cambios y las transformaciones, y todo aquel que piense distinto, que tenga una posición diferente, ya es un enemigo al que hay que combatir, al que no ni siquiera se puede escuchar, con el que no se puede hablar, porque va a cuestionar algo que es incuestionable. Para el fanático lo que él profesa es incuestionable. Eso es la verdad y esa verdad es la única. Entonces eso puede exacerbarse en la medida en que siento que están amenazadas pues mis intereses, en que tengan amenazados mis espacios inclusive, entonces puedo reaccionar violentamente y puede ser explosivo, porque además acuérdate que en el fanatismo lo que manda es la pasión y no necesariamente la razón. Ok. Ahora, digamos un poco más ampliando sobre lo que pudiera ser el rango de alcance del fanatismo. ¿A qué aspectos de la vida se aplica esto? Bueno, si nos ubicamos en los fanatismos vinculados a las tendencias totalitarias del siglo XX, pues yo creo que el fanatismo siempre ha existido en alguna medida, pero el siglo XX marcó como un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, los movimientos totalitarios del siglo XX plantearon una nueva versión del fanatismo, entendido como una forma de vida, y por eso se le llama totalitarismo, es decir, no hay ningún aspecto de la totalidad de la sociedad que escape, es decir, desde los aspectos políticos y públicos propiamente, tu trabajo, tu familia, tus relaciones personales, todo queda invadido por el fanatismo, Ok. que esto se alimenta de una determinada ideología. Esa ideología pueden ser las ideologías socialistas, fascistas, nazis, pero importa poco cuál sea el sustento ideológico, si se puede hablar de eso. Simplemente es una excusa para justificar una serie de actos. Esa es la primera. Y segundo, que se convierte en un acto colectivista. Es decir, no estamos ya hablando de grupos o de personas fanáticas, sino de grandes movimientos fanatizados, y eso aunado a la utilización de los medios masivos para alimentar ese tipo de fanatismo, Así ¿no? es. Es decir, el caso más notorio fue el de Goebbels, el jefe de propaganda nazi, pero por supuesto después todos los países comunistas, bueno, hasta los países comunistas que hoy existen, todavía lo siguen utilizando, en donde, como decía aquí el colega, no hay límites. Es decir, por ejemplo, está esta situación que yo diría casi ridícula, cuando uno ve una película, una comedia del montón que se llama Interview, esta comedia norteamericana donde trata como con punto de referencia al dictador de Corea del Norte, y bueno, todo el escándalo que arma Corea en torno a eso, cuando simplemente es una comedia. De hecho, más bien le hicieron un favor, porque yo no creo que en condiciones normales hubiera ido muy lejos. Ok. Entonces, ese tipo de cosas, como planteaba también aquí el colega, que era el tema de cerrar cualquier forma de diálogo, es decir, negarle la palabra al otro, bueno, eso son cosas que son lamentables y que, bueno, alimentan la polarización, por supuesto. Decíamos además, Oscar, que todas las personas somos vulnerables a desarrollar conductas, digamos, fanáticas hacia algo, digamos, determinado. Pero quizás qué aspectos de nuestra personalidad nos pueden hacer aún más susceptibles a esto. Ujú.
Creo que los vacíos, la falta de referentes, el hecho de no poder entender que el mundo es plural, que es diverso y que es importante y que eso es un valor, el hecho de no tener, inclusive tu propia estima, ¿no? Tu valoración personal, el hecho de pensar que tú vales en la medida en que formas parte de algo y no por lo que eres, porque el fanatismo desdibuja mucho a lo individual, ¿no? Se le da mucha fuerza a lo colectivo y en aras de los valores, estos universales, entonces más bien se justifican toda una serie de medios y de acciones y de procederes. La evasión a ciertas situaciones. La evasión, ciertas situaciones, el hecho de yo creer que el mundo es eso, porque no soy capaz de ver los matices. En el fanatismo no hay grises. En el fanatismo hay blanco o negro, ¿no? Es decir, que es intolerancia total. Es intolerancia, es irrespeto al reconocimiento. El otro no existe para mí, no existe como persona, digo, existe como peligro, como amenaza, pero como persona, como realidad, es una realidad que a mí me afecta y que permanentemente estoy a la defensiva. Siempre el fanático está a la defensiva, siempre es muy resentido normalmente porque siente que además todo los valores que se buscan, que se aspiran, generalmente fueron de los que carecí. Entonces, si no hubo justicia en mi familia, si yo fui excluido, si yo en mi comunidad no fui respetado, entonces en la búsqueda de poder formar y ser integrado, incluido más bien, entonces puedo entender que es válido. Fíjate que el fanático admira, más que admira, cuando está el líder, es devoto más bien al líder y te dice, no importa lo que diga, sino lo que representa. Entonces, más bien hay una devoción más que una admiración, ¿no? Ok, ahora, la pregunta de rigor, ¿todo esto nace o se hace? ¿Es algo que nosotros aprendemos porque queremos o también otros nos atrapan? De eso vamos a hablar más adelante, además de leer la participación que todos los televidentes tienen hasta esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta fanatismo. Ya venimos.